con el abogado. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar con Clemente Babot, él es economista. Hay un tema muy interesante, justamente ayer en Panorama Tucumano surgió esto, ¿no? En el medio de las preguntas que se hicieron a jóvenes, a líderes destacados en relación a varios asuntos, uno de ellos vinculado a la economía y a cómo manejan los asuntos financieros, pero sobre todo de dónde aprenden, ¿no? Hay un estudio que hicieron asociaciones de bancos a nivel nacional, en donde uno de los datos más sorprendentes, se viene hablando sobre esto, tiene que ver con que 1 de cada 3 estudiantes todo lo que conoce sobre economía y educación financiera es a través del teléfono, las redes en general, ¿no? Y de esto vamos a hablar con Clemente Babot, que está en línea. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Muchas Bueno, gracias por llamarme. gracias. Queremos despejar algunas dudas y de alguna manera meternos en este asunto para tratar de entender esta deuda Ah, que está ciertamente presente en el sistema educativo tradicional, formal, y que los chicos están buscando zanjar de alguna manera. ¿Cómo lo ves como especialista, como economista? Y bueno, yo creo que en nuestra sociedad es como un tabú hablar de dinero, ¿no? Siempre Sí. ha sido como una cosa de que no se habla mucho. Entonces, parte de la educación formal no tiene en cuenta el educarnos en qué hacer con nuestros ahorros, cómo Mm, transformar nuestros ahorros en inversiones y qué herramientas necesitamos para aprender sobre eso, ¿no? sí. ¿Por qué Creo crees, que no perdón, está mal que los chicos sí, se informen. Sí. te interrumpí ahí, pero te iba a preguntar, ¿por qué crees que los chicos quieren conocer más sobre esto, ¿no? Sobre posibilidades de inversión y demás. ¿Qué están viendo? Yo creo que los chicos se interesan por muchísimos temas, ¿no? Y lo que Sí. aparece en las redes también les interesa. Creo que está muy bueno que se informen en redes, que sepan sobre qué es una tasa de interés, qué es el interés compuesto, cuáles son los activos financieros que uno puede optar en la bolsa argentina o Mm, en el exterior. Digamos, hoy es mucho más fácil invertir en una acción de Coca-Cola que cuando nosotros éramos chicos, cuando yo era chico al menos, digamos. Eso era muy difícil, no tenía que haber un corredor de bolsa para que le compre, era una cosa, era una odisea, digamos. Hoy el teléfono, con cualquier ALIC que esté registrado en Argentina, uno puede invertir con muy poco dinero en una acción de Coca-Cola, por decir alguna empresa grande del mundo, ¿no? claro. Entonces hoy la accesibilidad es mucho mayor y creo que eso hace que el interés de las jóvenes Claro. esté incrementado, ¿no? Claro, claro, y tenés razón ahí vos cuando haces, ¿no?, este paralelismo en lo que pasaba hace unos años atrás, una generación como la nuestra, que quizá, salvo que te interese la economía, no había mucha pregunta en relación a cómo invierto, ¿no?, más que en lo tradicional. Hoy el acceso a la información a los chicos les está mostrando otras alternativas, ¿no?, claramente. Y además porque son un poco más arriesgados, me parece, en la toma de decisiones. Puede ser. Lo importante es que tanto los jóvenes como cualquier persona que quiera invertir siempre se informe bien y Bien, si bien bien. puede, y es muy bueno que se lo haga a través de las redes, es importante que intenten indagar quién es la persona que a quien están escuchando, que sea confiable, Sí. que no le prometa inversiones maravillosas que lo van a salvar en pocos meses de cualquier cosa, o sea, rentabilidades muy altas Sí. siempre son sinónimos de alerta, ¿no? Uno Ujú. tiene que ser muy cuidadoso porque uno pone su esfuerzo, que es su ahorros, en una inversión y tiene que ser cuidadoso dónde está poniendo ese dinero, ¿no? Sí, y de hecho muchos de estos gurúes, ¿no?, que están dando vuelta en las redes, por eso esto que vos decís, controlar bien e informarse correctamente, chequear, prometen dinero muy fácil, ¿no?, rentabilidades grandes y con poco esfuerzo. Claro, hay un famoso inversor, Warren Buffett, se retiró hace poco, un hombre que manejó un fondo de inversión de los más importantes del mundo, Mm, y él decía una frase célebre, ¿no? No inviertas donde no entiendes. Si a vos te explican en qué estás invirtiendo y no lo entendés, esa inversión no es para vos. exacto. Vos tenés que entender, vos podés invertir desde ladrillos, acciones o en criptomonedas, pero lo importante es que entiendas en dónde estás poniendo tu dinero y siempre que vos invertís, corres un riesgo, Sí. mayor o menor medida, pero vos estás
asumiendo un riesgo. Si vos en una inversión de ladrillo, tenés un riesgo del desarrollador. En una inversión de acciones, como recién decía, para citar nuevo Coca-Cola, tenés la probabilidad de que Coca-Cola le pase algo. Coca-Cola es un activo, digamos, una empresa segura, entre comillas, porque es de las más grandes del mundo, tiene un producto sólido y demás, pero también puede tener problemas económicos. También Ujú. hay un riesgo. O puede invertir en Bitcoin, que vos sabés que pasa de ciento y pico mil dólares a 70.000 dólares en 3 semanas, digamos. Entonces, pero tenés que saber informarte y entender en qué estás invirtiendo. Mm. ¿Tenés registro de qué pasa en Tucumán, por ejemplo? ¿Cuál es la dinámica en nuestra provincia? Que solemos ser por ahí más precavidos a la hora de invertir. ¿Estás viendo que los chicos, efectivamente los jóvenes, más allá de informarse a través de redes y de interesarse en el contenido, dan ese paso de invertir y de querer manejar su dinero de otra manera? Mira, los números en Argentina, en Tucumán, por ahí lo podemos trasladar, pero los números de Argentina son que la capitalización bursátil, es decir, lo que se invierte en activos financieros, es un 9% del Producto Bruto. Cuando vos tenés países como Chile, que invierte la inversión o capitalización bursátil es 70% del Producto Claro, Bruto, claro, o en mira. Estados Unidos, que es más del 160%. Es decir, Claro. muy poca gente invierte en activos. Entonces, lo que uno puede llegar a decir, la mayoría de las personas invierten en dólares. Yo, ya es una interpretación mía, ¿no? Pero entiendo que los chicos que tienen acceso a lo digital prefieren siempre las inversiones digitales, ¿no? Van a Mm. comprar dólares, pero en una billetera o en un banco, digamos, y lo van a tener en digital, digamos, en su cuenta. Ujú. Y después la inversión en ladrillo, Claro, que la inversión en ladrillo es un poco más lejana para los jóvenes sí, porque necesitas sí. un Más poco más de capital, capital, claro, ¿no? claro, claro. Te saco un poquito Exactamente. de este tema, Clemente, y te quería consultar cómo ves este cierre, ¿no?, de 2025 desde tu lugar de economista, mirando un poco la radiografía argentina. Y mira, hay muchos indicadores sí, muchos indicadores que nos muestran que estamos en una buena etapa, ¿no? Ajá. Hemos tenido una previa a las elecciones que nos ha sacudido un poco con respecto a lo que veníamos, los indicadores que veníamos viendo, y ahora vemos que hay una recuperación importante de la economía. Esperamos, el EMAE, que el estimador de la actividad económica que se publicó hace relativamente poco, nos marcó un 5% de crecimiento con respecto al año anterior, para Ujú. citar un ejemplo, digamos. Sí, La tasa de interés está bajando, si bien todavía a niveles altos, pero está bajando, con lo cual nos permite tener una mayor previsibilidad. mm, La inflación también sigue estando en niveles todavía altos, pero hacia una tendencia a la baja. Y bueno, cuando está por hacer una inversión, mira hacia adelante, porque uno que hace una inversión dice, che, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una determinada inversión. Y ¿qué va a pasar de acá en adelante? Cuando uno ve estas variables que se van estabilizando, eso nos permite a nosotros, de alguna manera, saber qué va a pasar en el futuro. El futuro sí, siempre es incierto, pero si tenemos estabilidad, exacto. podemos mirar hacia adelante. Cuando Ujú. uno puede mirar hacia adelante, la tasa de interés baja, la previsibilidad de las mayorías de las indicadores macro son estables, Mm, podemos tomar decisiones con más certeza y sí, podemos estar más tranquilos. Vamos a exacto. correr, como recién te contaba, de riesgo, ¿no? Vamos Mm, a correr un poquito menos de riesgo. Porque lo que uno hace cuando invierte, dice, yo tengo el riesgo de mi inversión. Voy a exacto, poner una, claro. una venta de empanada y tengo que saber que la gente venga a comprarme. Ese es mi riesgo, que mi producto Ujú. sea bueno, que la gente venga a comprar. Pero si encima de todo ese riesgo que estoy asumiendo como empresario, tengo que cubrirme del riesgo macroeconómico, la inversión es mucho más difícil de hacer. Entonces, los riesgos macroeconómicos están más dispersos, más despejados, digamos, y eso nos permite ser mucho más optimistas para el futuro. Exacto. De todas maneras hay como una sensación de que no termina, ¿no?, esta bonanza en la macro de trasladarse a lo más micro y que la gente pueda, ¿no?, sentir ese alivio. Eh, ¿Qué crees o cuándo? ¿No? No podemos hacer futurología claramente, y menos en Argentina, pero digo, un horizonte está más lejano, más próximo. Esa respuesta es muy difícil de darte, ¿no? Sí, Pero ya lo como te sé. decía recién, hay indicadores, hay otros indicadores que no son tan buenos, el consumo no está creciendo como nos gustaría. Sí. Creo que eso está relacionado con que la tasa de interés todavía no bajó lo suficiente como para que podamos
digamos, consumir con créditos, por ejemplo. Y por supuesto hay una cuestión muy importante que es que los ingresos no son todavía altos, al contrario. Los ingresos no son suficientes para ni siquiera, recién hablábamos de ahorro, qué porcentaje de la población argentina ahorra, es bastante bajo, Exactamente. no solamente por una cuestión no solamente por una cuestión de hábito, sino por una cuestión de que no se llega a fin de mes, Claro, ¿no es cierto? claro. Entonces, No hay un resto para ahorrar. eso todavía no se ve, Mm, claro, eso todavía no se ve. Sí es importante, como decía, cuando uno mira hacia adelante y claramente todavía no se siente en la micro, como dicen algunos, son estas reformas de segunda generación que se están llevando adelante. Creo que es muy importante lo que hace el gobierno con respecto, por ejemplo, a bajar impuestos. Cuando uno, pensemos que si los impuestos bajan los costos de los productos y de esa manera, si bajan los costos de los productos, aumenta nuestro poder adquisitivo. Entonces es importante que la baja de impuestos se haga a nivel nacional, pero también es muy importante que esa baja de impuestos se haga a a niveles nivel provincial, subnacionales, claro, provinciales y claro, municipales. claro. ¿No? Porque si no, el esfuerzo lo hacemos todos nosotros, los argentinos, porque pagamos muchos impuestos, y si el esfuerzo lo hace el Estado Nacional, el Estado Provincial. No, en realidad el esfuerzo lo hace el ciudadano que tiene que pagar los impuestos. Cuando menores impuestos tengamos, mayor dinero vamos a tener para invertir o para consumir en otros bienes. Y aparte esos bienes van a bajar de precio, por lo tanto, vamos a tener mayor poder adquisitivo. O sea, es doble del efecto. Creo que esas reformas de segunda generación, que obviamente se van a demorar porque no son sencillas, también van a impactar en el día a día. Ujú. Ahora, ¿cuándo vamos a ver eso en el efecto en el Claro, bolsillo? Es una excelente pregunta y no que tengo vos la también te la respuesta. haces, me imagino. Bueno, genial. Clemente, muchas Por gracias. supuesto. Te mandamos un abrazo. Gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos. Clemente Babot, economista. Nosotros vamos a hacer una pausa. En un ratito venimos con más temas.